Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este tercer módulo de nuestro curso Periodismo de Datos para la Seguridad Ciudadana. En esta oportunidad, en este módulo sobre generación de evidencias para la seguridad ciudadana, lo que buscamos, en primer lugar, es resaltar la importancia de generar evidencias para la toma de decisiones. ¿A partir de qué? A partir de los procesos de gestión de información y, por supuesto, utilizando y aplicando esos datos y esa información que arrojan estos procesos de gestión de información para la toma de decisiones en seguridad. Y esto está estrechamente relacionado con las posibilidades de una comunicación efectiva de la seguridad, de comunicar también a partir de la evidencia. En este caso vamos a trabajar estos temas. Ustedes saben que cuentan con una serie de lecturas y recursos adicionales en la plataforma donde pueden ir complementando, ampliando, profundizando cada uno de los temas que vamos abordando. Y en este tercer módulo lo que queremos dejar planteado, por un lado, ¿qué entendemos por un proceso o un modelo de gestión de información para la seguridad? Y nos vamos a basar en el modelo de gestión de información que viene aplicando y trabajando el proyecto regional Infosegura en buena parte de nuestros países en América Latina. Por otra parte, vamos a hacer alusión al ciclo de políticas de seguridad ciudadana, a la importancia de la interoperabilidad en la seguridad ciudadana, y vamos a trabajar dos componentes de la seguridad ciudadana que son claves, que son fundamentales y que también son muy importantes a la hora de pensar en la comunicación de la seguridad: la victimización y la percepción. Vamos entonces a iniciar con el primero de los temas que tenemos en este primer video del tercer módulo, y vamos a hacer referencia a los modelos de gestión de información. ¿Qué es un modelo de gestión de información? ¿Qué arroja? ¿Cuáles son sus etapas? ¿Qué deberíamos tener en cuenta en cada una de esas fases? Cuando pensamos en la gestión de información, estamos haciendo referencia generalmente a un proceso que tiene algunas características, un proceso que es sistemático y que involucra o incluye distintos elementos para poder gestionar esos datos, administrar esos datos. Por ejemplo, equipos de cómputo, software, recursos humanos, ¿sí? Que articulados, que integrados, tienen el fin o el objetivo de integrar una serie de datos e información que le sirven a la institución y a la organización para la toma de decisiones. ¿Cuáles serían las etapas y qué sucede al interior de cada una de esas etapas? En esta gráfica que ustedes encuentran acá, queremos hacer alusión, en primer lugar, a esos 4 momentos tan importantes. Producción, la producción de datos, y allí encontraremos distintas herramientas para la recolección de información. Recuerden lo que hablábamos en el primer módulo sobre las fuentes, ¿sí? Herramientas para poder caracterizar y complementar esa información, pero algo muy importante: contar con protocolos de recolección, con análisis para poder comparar, es decir, con un conjunto de elementos que me van a permitir o nos van a permitir poder producir esos datos. Pero sabemos que para que el dato se transforme en información, debe suceder un paso esencial, y es el análisis, ¿sí? Y el análisis es una etapa importantísima dentro del ciclo. Es una etapa fundamental, porque el análisis es lo que nos va a permitir comprender el fenómeno, poder derivar a partir de esa comprensión decisiones de priorización, decisiones de focalización. Con esos datos y ese dato analizado podremos construir y establecer índices, ¿sí? Incluso ese análisis es el que nos va a permitir caracterizar, dimensionar
este conjunto de situaciones. Cuando hablamos de análisis, hablamos de diferentes tipos de análisis. Muchas veces cuando estamos acostumbrados a escuchar índices o indicadores en tema de seguridad y escuchamos de manera recurrente el subió o el bajó. Estamos hablando de un análisis que va mucho más allá de pensar si un indicador subió o bajó. Estamos pensando y estamos planteando la relevancia de la comprensión de fenómenos, conocer sus causas, conocer sus factores relacionados, a qué grupos poblacionales afecta más, en qué territorio suceden determinadas actividades o determinadas actividades delictivas o determinados hechos de violencia. ¿Sí? ¿Qué análisis prospectivo podríamos hacer con esa información que tenemos? Entonces, el análisis es prioritario. Nos atreveríamos a decir que no hay posibilidad de construcción de política, de estrategia, de elaboración de un programa o de un proyecto sin dato transformado en información a través del análisis. Y eso es fundamental para la construcción de evidencias. Pero al análisis hay que aplicarlo, hay que usarlo, hay que involucrarlo a los procesos de toma de decisiones. Y en este caso decimos, bueno, ¿cuál es el uso del análisis en las políticas públicas, en la definición de una estrategia de gobierno, en la construcción o el diseño de un programa o un plan de seguridad? ¿Sí? Entonces, ese uso, esa aplicación es lo que va a permitir empezar a incorporar la evidencia en los procesos de toma de decisiones. Y finalmente, la difusión y la comunicación. Decimos que para que ese dato que se transformó en información a través del análisis se vuelva conocimiento, debe existir un paso también intermedio que tiene que ver con la comunicación y la difusión. La comunicación interna, y cuando hacemos alusión a la comunicación interna, nos referimos a esa comunicación al interior de las instituciones o de las organizaciones, o entre las organizaciones entre sí, o las instituciones entre sí, pero también esa comunicación a la ciudadanía en su conjunto. Entonces, la difusión a través de distintos mecanismos, de distintos medios, de distintos instrumentos, se va a traducir en esa posibilidad de difundir, de dar a conocer ese dato transformado en información y obviamente también la manera en que lo hemos incorporado o aplicado al proceso de construcción de política o de implementación de política. Este proceso que en el dibujo aparece de manera lineal, en la vida real no es tan lineal y por eso decimos la retroalimentación y la actualización es permanente. Y vemos a este proceso como un ciclo, como un conjunto de esos procesos que de manera sistemática se suceden y que nos permiten avanzar en la generación de las evidencias. Cuando trabajamos con los diferentes temas de seguridad ciudadana, estos procesos de gestión de información se pueden aplicar a los distintos temas. Y por eso decimos y tomamos como base una de las gráficas que ustedes van a encontrar también en las lecturas que tienen planteadas en el curso, y cuáles son los temas que nos competen en la gestión de la seguridad. El conjunto de delitos, ¿sí? El conjunto de violencias, lo veíamos cuando en el módulo número 1 hacíamos alusión a ese entramado complejo de violencias y de delitos. Ejemplo, trata de personas, tráfico de drogas, tráficos de armas, delitos ambientales, el robo, el hurto, la extorsión, el femicidio o feminicidio, las tentativas de femicidio, delitos sexuales, delitos informáticos, etc. ¿Sí? El conjunto de delitos y violencias serían, en este caso, esos ejes temáticos que nos conducen a conocer y a recorrer estos pasos que se relacionan con la gráfica que veíamos en la diapositiva anterior.
Recolectamos, procesamos, analizamos, comunicamos, difundimos y hacemos seguimiento y monitoreo. Esos serían esos pasos necesarios, imprescindibles que requiere este ciclo de gestión de información. Y esto es muy importante tenerlo presente, sobre todo porque cuando empezamos a mirar cada una de estas fases, vamos a arrancar o vamos a iniciar por la producción. La producción nos permite, por una parte, contar con mayor desagregación de datos administrativos sobre delitos o violencia. Nos permite también la producción incluir datos de violencia indirecta, de vulnerabilidades, ¿sí? Y además esa producción nos permite intercambiar información y acá empiezan a jugar un papel esencial lo que llamamos o lo que conocemos como los sistemas integrados de información, un elemento imprescindible en todos nuestros países para la comprensión de los fenómenos de delito y violencia. Es decir, cuando integramos datos de seguridad, ya sea que provienen de justicia o de policía, pero a su vez los integramos con datos de salud, de educación, con otros datos que recolecta o que procesa a través de censos, por ejemplo, los institutos de estadística, u otros sectores de gobierno o del sector público que permiten la comprensión completa de la problemática. Esta producción, por eso decimos, se nutre de herramientas como encuestas, ¿sí? Se nutre además de datos cualitativos que podemos obtener de entrevistas, de grupos focales, de mapeos de actores, de análisis prospectivos, ¿sí? Y que nos permite también incorporar y estar abierto a otras fuentes para poder complementar esta información sobre los delitos y la violencia. Incluso, y algo que es fundamental hoy también tener presente, por ejemplo, todo lo que está arrojando y todo lo que se viene implementando y aplicando en temas de inteligencia artificial, por ejemplo, entre otras posibles fuentes. Entonces, la etapa de producción nos abre ese conjunto de posibilidades. Y no quería dejar de mencionar algo que complementa también lo que habíamos hablado en el módulo número 1, cuando hablábamos de las fuentes, ¿sí? En aquella oportunidad hacíamos referencia a el sector gubernamental u otras fuentes, y dentro del sector gubernamental, registros administrativos de policía o de justicia, generalmente, y a partir de allí la posibilidad de complementarlos con otros, ¿sí? Este listado es un listado general, básico, podríamos decir, entre fuentes primarias o fuentes secundarias, y quiénes integrarían o qué tipo de institución y qué tipo de dato o qué tipo de información puedo capturar o captar dentro de cada una de estas instituciones. Por ejemplo, dentro de las fuentes primarias hacemos alusión a la Policía Nacional, a medicina legal, a los ministerios públicos o procuradurías, los institutos de estadística, y nos van a permitir un conjunto amplio de indicadores, un conjunto amplio de datos, desde denuncias de robo, hurto o extorsiones, hasta denuncias por lesiones, hasta denuncias por violencia sexual o intrafamiliar, o incluso información y datos que arrojen las encuestas de hogares o incluso encuestas de victimización o de percepción, que va a ser uno de los temas que vamos a conversar en un próximo video. Y por otro lado, fuentes secundarias, ¿sí? ¿Qué tipo de datos podemos incorporar del sector privado, de la academia, de centros de pensamiento, de observatorios o de organizaciones de la sociedad civil que también recogen y producen datos sobre violencias o delitos? Entonces, esta fase de producción se complementa también con la posibilidad de conocer las distintas fuentes de las cuales podemos obtener información.
Un segundo momento, lo hemos visto en esos gráficos iniciales, es el momento del análisis, que podríamos decir es esa fase sustanciosa dentro del ciclo que va a permitirnos, no olvidemos esto, que un dato se convierta en información. Y eso es posible a través del análisis, ¿sí? ¿Qué etapas incluye generalmente un proceso de análisis? Bueno, preparar los datos, lo veíamos recién, que tenemos un conjunto de datos en el momento de producción, pero hay que, muchas veces escuchamos limpiar esos datos, validar datos, identificar que no haya superposiciones, tener claridad sobre las fuentes. Y eso nos va a llevar a describir variables, identificar variables, efectuar tabulaciones que nos permitan comparaciones, hacer observaciones, ¿sí? Medir la posibilidad de asociaciones entre esas variables. Entonces, estas etapas del análisis es lo que nos va a permitir, por una parte, plantear herramientas para planificar y que seguramente también van a tener incidencia luego en la implementación. Herramientas de planificación, pero también nos van a permitir intercambiar datos, porque en la medida en que sucede el intercambio de datos, podemos generar, promover análisis multidimensionales. ¿Sí? Lo decíamos al comienzo cuando definíamos a la seguridad ciudadana como un problema complejo, multicausal. Y si es complejo y es multicausal, también ese análisis debe ser multidimensional, integrando las distintas dimensiones que nos permiten explicar un determinado fenómeno, ¿sí? Por otra parte, también queremos aludir que el análisis es una posibilidad de construcción de agendas investigativas, ¿sí? Existen un conjunto de redes, de instituciones en la región, en cada uno de nuestros países hay observatorios, hay universidades, hay centros de pensamiento que producen permanentemente información. Nosotros acá hacemos también un llamado y una posibilidad de que puedan navegar y recorrer la página web de Infosegura, la página web de la red Conoce, donde se produce permanentemente estudios regionales y estudios por país de los fenómenos de violencia y de inseguridad. Finalmente, y ya casi finalizando con las etapas del ciclo, la etapa de difusión, esa etapa de la comunicación, que en últimas es un aporte a la transparencia, es un aporte a la rendición de cuentas y que se traduce en portales web, en sitios web, en análisis, en infografías. Esos son los medios, las formas de llegar. Pero hay una serie de preguntas que nos debemos plantear a la hora de la difusión. Ahí podríamos decir una ruta crítica. ¿Qué cosa vamos a informar? ¿Qué hay que informar? ¿Cuáles son las temáticas? ¿Cuál es el alcance? ¿Cuándo informar? ¿En qué frecuencia? ¿Cuáles son esos tiempos en los que queremos informar sobre determinados datos o determinada información sobre seguridad y violencia? ¿Cómo informar? ¿Cuáles van a ser los medios que vamos a utilizar? ¿A quiénes? ¿Cuál es nuestro público? ¿Sí? ¿Cuáles son las distintas instancias? ¿Cómo tenemos segmentado ese público para que la información llegue de manera adecuada? ¿Quién va a informar? ¿Quién es el que tiene la palabra? El vocero o los voceros. ¿Quién es la persona responsable? Y una pregunta esencial, ¿para qué? ¿Para qué queremos informar? ¿Cuál es la definición o el propósito de dar a conocer o de publicar determinada información? Preguntas esenciales que no deben estar desentendidas del ciclo de gestión de información, por eso las planteamos en este momento, y que se traducen finalmente en un instrumento, una cartilla, un portal web. Ese es el instrumento, pero este es las preguntas previas que debemos plantearnos y responderlas
al momento de pensar en una estrategia de difusión y de comunicación. Hasta acá veníamos diciendo que este ciclo de gestión de información que viene planteando el proyecto regional Infosegura, que se traduce en estas etapas de producción, análisis, uso y aprovechamiento, difusión, tienen un objetivo en materia de gestión de seguridad y abordaje de fenómenos violentos, y es aportar ya tanto desde la sociedad civil como desde el Estado, a partir de el fortalecimiento de capacidades, aportar a la gobernanza efectiva, ¿sí? ¿En qué medida? En que podemos trabajar sobre funcionarios y personal especializados, equipos técnicos, tomadores de decisión, personal de nivel intermedio, con una serie de estrategias. Entonces, este ciclo de producción tiene ese objetivo máximo, que es precisamente el fortalecer y el desarrollar cada vez más una serie de capacidades para el análisis, capacidades para la toma de decisiones y también capacidades para el uso y la comunicación de datos de violencias y delitos, ¿sí? Estas son algunas de las recomendaciones que veníamos o que quisiéramos mencionar a la hora de pensar en recursos comunicacionales, dependiendo obviamente, del tipo de audiencia, y es qué tipo de información queremos que puedan referenciar tomadores de decisión para la población en general, incluso para los medios de comunicación, para otros espacios técnicos, para analistas, para cooperantes. Es decir, creo que hay un panorama de actores que no solo están presentes en esa gestión de la seguridad, sino que también se vuelven muy relevantes a la hora de pensar en la comunicación y la difusión. Entonces, hemos venido mencionando hasta acá que este ciclo de información, este ciclo de gestión de la información, es esencial para incorporar lo que allí sucede, lo que allí se produce, a la toma de decisiones, porque es una evidencia. Acá en esta pirámide están las fases a las que he venido mencionando: cómo pasar de un dato a la información a través del análisis, y cómo la información se vuelve conocimiento a través de la comunicación. Y por eso decimos, cuando hayamos transcurrido ese camino de los datos recogidos, de los datos recabados, de los datos analizados, estaremos en condiciones de contar con evidencias para diseñar políticas públicas. Y allí sí, por eso decimos, este conocimiento de las políticas públicas es esa posibilidad de incorporar esa evidencia generada en el ciclo de la política, en la medida que podemos tomar las evidencias como un insumo fundamental para las diferentes etapas del ciclo de la política, que lo veremos en el próximo video. Espero que este primer video del módulo 3 sea de gran utilidad para todos ustedes y que puedan complementarlo con los ejercicios y las lecturas complementarias que encontrarán en la plataforma. A todos y todas, muchas gracias.